Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Es para nosotros un gran placer estar aquí con ustedes. Gracias por permitirnos estar bendiciendo sus vidas en este pequeño tiempo. No queremos abarcar mucho tiempo, pero espero que el Señor pueda bendecir su vida. Amén. Padre bendito, esta noche te damos gracias por permitirnos estar aquí. Esta noche sabemos que tú tienes algo especial y te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiando nuestras vidas. Gracias, Padre, por cada uno de los que han ingresado. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que usted pueda hacer algo especial en sus vidas. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos, Padre. Amén. El mundo del adolescente es un gran dilema, ¿no? Es una gran problemática que nuestras iglesias hoy en día no solo sufren, sino que necesitan de cubrir muy urgentemente porque hay un gran problema en esta situación. Nuestros niños están creciendo y al llegar a adolescentes se van de nuestras iglesias. Y hoy en día tenemos el placer de poder estar con nosotros el pastor Rogerio Ribeiro. En portugués es Rogério Ribeiro. Todo cambia totalmente su nombre. Em, y él es parte de una iglesia misionera infantil que se ha levantado en São Paulo, Brasil, en la ciudad de Campinas, una ciudad de alrededor de 2,5 millones de personas, ¿no, Pai? Más o menos. Por ahí. Sí. Y en este momento tenemos el grato honor de poder estar junto con él. Así que yo quiero que usted le dé una linda bienvenida, encendiendo su camarita diciendo, hola, ¿cómo se va? Em, Pai, eu vou Diga, traduzir para você, tá? ok. Você vai traduzir? Sí, yo voy a traducir. Ah, tá bom. Então podemos começar. A gente pode começar. Então, a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos. La paz del Señor sea con ustedes. Sean bienvenidos. Sou o pastor Rogério, da cidade de Campinas, São Paulo. Soy el pastor Rogerio. Soy de la ciudad de Campinas, en el estado de São Paulo, Brasil. en Brasil. E queremos falar um pouquinho sobre os adolescentes na igreja. Y queremos hablar un poco sobre la adolescencia en la iglesia. Antes de mais nada, a Bíblia Sagrada, no Salmo 71, verso 5, Antes de nada, en la palabra del Señor, en el Salmos capítulo 75. 71, verso 5. 71 y verso versículo 5, 5. parte B. De la parte B, Tu és a minha confiança, dice así, eres mi esperanza desde a minha juventude. desde mi juventud. Quando falamos de adolescentes, Cuando hablamos de adolescentes, muitas igrejas acham que precisa esperar mais tempo para começar a envolvê-los na obra. muchas personas piensan que cuando ellos llegan a la iglesia necesitamos esperar más tiempo para involucrarlos en la obra del Señor. Mas o salmista diz que desde a adolescência dele, Pero el salmista dice que desde su adolescencia, Deus era a sua confiança. Dios era su confianza. Precisamos envolver os nossos adolescentes Necesitamos envolver a nuestros adolescentes. a ter uma fé real e prática. Necesitamos envolver a los adolescentes a tener una fe práctica, Pois eles são uma mão de obra muito grande para a igreja local. porque ellos son una mano de obra muy grande en la iglesia local. Quando se fala em adolescentes, muitas pessoas perguntam qual é a diferença de uma criança e de um adolescente. Cuando hablamos de adolescentes, la gente siempre se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un niño y un adolescente? Segundo a psicologia, a partir dos 12 anos de idade começa a adolescência. Según la psicología, desde sus 12 años, la persona comienza a ser un adolescente.
é o momento que eles entram numa fase chamada de questionamento. Es un momento especialmente hecho en el cual ellos se encuentran en una fase llamada cuestionamiento. E precisamos, nesse momento de questionamento, esclarecer a eles quem é Deus. Y en ese momento de cuestiones, de preguntas en los adolescentes, lo que nosotros debemos ser es aquellas respuestas y dar aquellas respuestas a lo que ellos necesitan. E mostrar para eles que eles já são parte da igreja local, não serão, mas já são. Y debemos demostrarles a ellos que ellos no solamente van a ser parte de la iglesia, sino que ya son parte de la iglesia. E envolvê-los na obra de Deus, envolvê-los no trabalho do Senhor. Y de esa manera los envolvemos en la obra del Señor y en el trabajo que necesitamos cubrir en la iglesia. Muitas vezes, dentro da igreja, eles não encontram espaço. Muchas veces dentro de la iglesia ellos difícilmente encuentran espacio para servir. E isso os afastam da casa de Deus. Por isso, nós vemos que muitos se distanciam na adolescência. Y eso es justamente lo que causa que exista una separación entre el adolescente y la iglesia, porque no encuentra un lugar en el cual se siente parte de la iglesia. A visão da igreja da criança aqui em Campinas é a seguinte: o adolescente vai ganhar as crianças. Então, um grupo maior trabalhando com um grupo menor. La visión aquí en Campinas es que los adolescentes van a ganar a los niños. Y es así como trabajamos con los adolescentes. Eles precisam entender que há muito a ser feito. E precisam compreender que eles são úteis na casa do Senhor. De hecho, ellos necesitan entender que hay mucho para hacer y necesitan entender que están siendo llamados a servir al Señor. Hoje, as igrejas têm grandes dificuldades de trabalhar com grupos de adolescentes. As dificuldades são Hoy en día las iglesias tienen grandes dificultades para incluir a los adolescentes dentro del servicio del Señor. primeiro, a igreja subestima a sua capacidade, acha que o adolescente não pode fazer nada. Primero porque existe un problema muy notorio, que la iglesia subestima que el adolescente no tiene capacidades con las cuales servir al Señor. E quando olhamos na psicologia, é o momento que eles estão mais abertos a aprender. Então, eu preciso entender, eles não sabem fazer, mas não quer dizer que não são capazes. Según la psicología, esta es la edad en la cual ellos están mucho más abiertos a aprender. Entonces, no quiere decir que ellos, por el hecho de que estén abiertos y capacitados para comenzar a aprender, no quiere decir que no están hechos para servir y poder trabajar en el ministerio, en el servicio del Señor. A Bíblia Sagrada nos mostra que o rei Josias, com 8 anos de idade, impactou Israel. Então, uma criança entrando na fase da adolescência mudou toda a história de Israel. La Biblia habla de un rey, Josías, el cual fue parte interesante en este libro de la Biblia de los Reyes porque él transformó a todo Israel. Y él, siendo niño, ingresando a la adolescencia, fue parte fundamental para el cambio de Israel, porque él fue rey en ese tiempo. Vemos também Samuel. Samuel, na adolescência, mudou totalmente a situação espiritual de Israel. Deus não subestimou um adolescente. Y vemos la situación de igual manera que con Samuel, que Samuel transformó la situación espiritual de todo un pueblo. Precisamos entender que, da mesma maneira que Deus usou esses adolescentes para mudar a história de Israel, hoje Deus quer levantar adolescentes para mudar toda uma geração. Necesitamos entender que así como Dios levantó adolescentes para cambiar la historia de Israel, Dios hoy mismo quiere levantar adolescentes para cambiar la historia de nuestra generación. Então, não podemos subestimá-los e achá-lo que eles não podem. Precisamos entender que eles são instrumentos que podem ser usados por Deus. Essa precisa ser a nossa visão.
Por tal razón necesitamos entender que nuestros adolescentes deben dejar de ser subestimados y buscar incluirlos al servicio del Señor, porque generará un gran impacto en nuestra iglesia. A segunda coisa que eles enfrentam dentro da igreja é a incompreensão. Eles são incompreendidos. La segunda cosa que ellos sufren dentro de la iglesia es el tema de la incomprensión. Ellos no son lo suficientemente comprendidos. Eles estão numa transição entre a criança e o adulto. Então, há momentos que eles vão agir como crianças e há momentos que eles vão agir como adultos. Ellos se encuentran en una transición importante porque van a ir de niños a ser adultos. Entonces, en algunos momentos ellos van a actuar como niños y en otros momentos van a actuar como adultos. Precisamos compreender essa transição e muitas vezes entender algumas atitudes, alguns comportamentos por causa dessa transição. Y necesitamos comprender que ellos están pasando por esa transición. Asimismo, comprender cuáles son los aspectos en los cuales ellos están necesitando ser ayudados en esa transición. Então, dentro da igreja, essa incompreensão muitas vezes os afastam. Então, muitas vezes olham para eles e não compreendem esse momento da vida dele. Entonces, muchas veces sucede que la iglesia mira al adolescente y ve que este hombre, que este niño que está comenzando a ser grande, está comenzando a vivir ciertos procesos en los cuales no entiende la iglesia, no lo comprende. Y eso termina apartando al adolescente de nuestras iglesias. Hoje, precisamos que a igreja compreenda isso. Então, esse adolescente ele está numa guerra muito grande, numa guerra espiritual. Entonces necesitamos que en este momento entendamos que los adolescentes se encuentran en un gran proceso, es una guerra espiritual. E ganhá-los para Jesus, mostrar para eles que nós estamos prontos a acolhê-los, estamos prontos a ajudá-los. Y la mejor manera de poder demostrarles comprensión es demostrar nuestra bondad con intentar ayudarlos, que ellos puedan saber de que nosotros estamos ahí para ellos. Muitas vezes aqui na igreja eu ouço dos adolescentes, eu não sei fazer. E eu digo, realmente, você não sabe fazer. Muchas veces yo escucho aquí en Campinas adolescentes que me dicen, yo no sé hacerlo. Y yo les respondo, realmente no sabes hacerlo, Mas eu estou do teu lado para te ajudar a fazer. pero yo estoy a tu lado porque te voy a ayudar a hacerlo. Porque quando eles entendem que alguém compreende as suas limitações, as suas fragilidades e se prontifica a ajudá-los, eles se afloram para a obra de Deus. Entonces, cuando ellos encuentran a alguien que se apoyan en ellos y encuentran confianza para ellos van a ser como una flor que florece al momento de salir el sol. Hoje, essa incompreensão precisa ser vencida. Esa incomprensión necesita ser hoy mismo vencida. E para isso acontecer, precisamos conhecer profundo essa fase da adolescência, as suas dificuldades e as suas necessidades. Y para que este niño pueda comenzar a tener un buen crecimiento como adolescente, necesitamos ir cubriendo sus necesidades. Outra coisa que eles sofrem é a perseguição dentro da igreja. Perseguición. Perseguição dentro da igreja. Otra de las cosas que ellos sufren es la misma persecución dentro de la iglesia. Porque por não compreender, quando eles acertam, eles não são elogiados, mas quando erram, logo se aponta o erro. Porque muchas veces cuando ellos son y hacen las cosas bien, muy difícilmente los elogian, los felicitan. Pero cuando ellos lo hacen mal, son totalmente señalados. Não vamos apoiar o erro, mas vamos ajudá-los a acertar. Claro, no vamos a apoyarlos a equivocarse, pero vamos a enseñarles y ayudarles a hacer lo correcto.
E muitas vezes as pessoas ficam a todos os momentos procurando as falhas para poder apontar as falhas. E isso é prejudicial para eles. Y tristemente hoy en día la iglesia busca siempre observar todos sus errores para señalarlos. Hoje precisamos compreender que eles vão errar, mas nós que somos maduros temos de ajudá-los a acertar. Hoy en día necesitamos comprenderlos y entender que se van a equivocar, pero necesitamos estar para ellos, para enseñarles cómo dejar de equivocarse. Esses três pontos, que é a serem subestimados, serem compreendidos e muitas vezes perseguidos dentro da igreja, os faz afastar do evangelho. Esos tres puntos importantes, como ser incomprendidos, ser perseguidos, cualquier tercero, E serem subestimados. y ser subestimados, son tres puntos esenciales que nosotros debemos solucionar. Somos gente madura y somos gente que estamos ya con una mentalidad mucho más entendida de esto. Por lo tanto, debemos ser su ayuda para ellos poder encontrar una solución. E aí vem a pergunta: como integrá-los na igreja? Como torná-los frutíferos? Alguns pontos são importantes. Y ahora empieza la siguiente pregunta. Pero ¿cómo yo integro a un adolescente dentro de la iglesia? ¿Cómo consigo hacer eso? Y para eso tenemos algunos puntos. Primeiro, a igreja precisa aprender a acolher. Primero, la iglesia necesita aprender a ser acogedor. O adolescente, ele busca esse acolhimento. Às vezes ele está vivendo um dilema muito grande e precisando que alguém olhe para ele e diga: olha, estou aqui para te ouvir, estou aqui para te ajudar. Eles precisam disso. Muchas veces los adolescentes necesitan a alguien en quien ser acogido. Y nosotros podemos ser aquellos que se levanten y digan, hey, ven aquí, yo quiero ayudarte, quiero escucharte. Quando a igreja acolhe, eles se sentem seguros. E quando eles se sentem seguros, eles vão produzir frutos, eles vão se envolver, eles vão estar ali. Cuando el adolescente es acogido, el adolescente se siente seguro. Si el adolescente se siente seguro, entonces usted va a comenzar a ver frutos. Então, o acolhimento é o primeiro passo para torná-los frutíferos na obra. Entonces, si usted quiere ver adolescentes fructíferos, necesita, primer punto, ser acogedor con ellos. Segunda coisa, ouvi-los. Segunda cosa, algo muy complicado, oírlos. Muitas vezes, nós, por sermos mais velhos, achamos que sabemos tudo. E não Muchas ouvimos. veces caemos en la situación que por pensar que somos más viejos que ellos, lo sabemos todo. E muitas vezes eles querem ser ouvidos. Y es que muchas veces ellos también quieren ser escuchados. Em vez de dizermos, você errou, precisamos dizer, me diga aonde está a tua dificuldade para que eu possa te ajudar. En vez de decirle, te equivocaste, necesitamos decir, ¿dónde está tu pregunta para que yo pueda ayudarte a solucionar? Porque muitas vezes eles não são ouvidos dentro da casa, não são ouvidos dentro da igreja. E eles vão procurar alguém que os ouça. Porque muchas veces ellos no son escuchados en sus casas. Muchas veces ellos no son escuchados en la iglesia. Ellos van a ir a buscar a dónde ser escuchados. Quando paramos para ouvir, entendemos a dificuldade e conseguimos vencê-la com eles. Y cuando nosotros nos paramos y escuchamos cuál es el problema, es ahí cuando nosotros vamos a permanecer con el adolescente y vamos a solucionar la dificultad. Quando olhamos uma igreja, um grande grupo de adolescentes atuante, vemos essas duas coisas. Eles são acolhidos e são ouvidos, e assim se tornam produtivos. Cuando nosotros encontramos adolescentes fructíferos,
encontramos que ellos son acogidos y son escuchados. Esas son dos cosas que marcan la identidad de un adolescente que sirve al Señor en la iglesia. Outro ponto principal é envolvê-los na obra do Senhor. Otro punto principal es envolverlos en la obra del Señor. Eles estão formando a sua personalidade, tentando se encontrar. Então, quando nós envolvemos eles, mostramos os dons, os talentos que eles possuem e damos oportunidade de desenvolvê-lo, eles se tornam frutíferos. Cuando nosotros les damos la oportunidad de ver las posibilidades en las cuales servir y envolverlos en todo lo que conlleva, entonces ahí nosotros vamos a poder tener la oportunidad de ver un adolescente fructífero. Uma das grandes dificuldades da igreja brasileira são discursos sem ações. E muitas vezes os adolescentes, eles querem ouvir e depois nós devemos proporcionar oportunidade deles fazerem aquilo que eles ouviram. Porque muchas veces, e incluso en la iglesia brasilera, hay este problema, que les damos discursos y discursos, pero no acciones. Y el adolescente necesita una oportunidad en la cual no solo le digan que deben servir, sino que le abran los brazos y les muestren cómo ellos deben hacerlo, dónde pueden hacerlo, y de esa manera ellos poder ver en acción esa necesidad de servir. É interessante envolvê-los, cada um com o seu dom. Alguns, eles são extrovertidos, querem estar na frente. Outros são tímidos, não querem se expor. Es interesante cuando los envolvemos, porque ahí vemos a cada capacidad de cada quien. Algunos son extrovertidos y les encanta estar al frente. Otros que son introvertidos están más escondidos, pero todos sirven. E aí você coloca o extrovertido para dirigir um culto e aquele que é mais tímido para anotar os visitantes, para fazer um relatório do culto. Todos foram envolvidos, cada um na sua característica. Y ahí usted puede hacer que el adolescente dirija el culto, como que también el tímido puede hacer el registro de las personas que vienen de visita y al final hacer un pequeño informe del culto. Y de esa manera, como ejemplo, usamos para que ellos puedan unirse y ser envolvidos dentro del servicio. Outras vezes, algo simples, um grupo de oração e intercessão. Dizer, olha, esse grupo vai orar e interceder. E eles também estão envolvidos. Y muchas veces, como otro ejemplo, podemos usar la idea de empezar un tiempo de intercesión, que el adolescente pueda ser quien pueda invitar a otros y que juntos puedan comenzar esa actividad. Quando falamos de envolvimento, é olhar para o adolescente e entender que ele faz parte do corpo de Cristo. E dentro do corpo, todo mundo é útil, todo mundo tem finalidade. Recordemos muy bien que todos somos parte de un cuerpo. Y si somos parte de un cuerpo, necesitamos dar a entender que todos somos parte importante de él. Ellos también forman parte de ese cuerpo, no van aparte. É muito importante envolvê-los na obra, ensiná-los a fazer e, ao mesmo tempo, exercer o dom que eles têm. Qué tan importante es involucrarlos en la obra, porque les enseñamos qué hacer para ellos poder comenzar a servir. Eu me converti com 15 anos de idade num lar não cristão. Yo me convertí al Señor cuando tenía 15 años de edad en un hogar que no era cristiano. E frequentava as reuniões de oração, do círculo de oração com as irmãs idosas. Y yo frecuentaba la iglesia en un lugar donde había en su mayoría mujeres ancianas. E elas pediam para nós pregarmos, os jovens e adolescentes que lá iam. E aquilo nos fez sentir útil. Yo recuerdo que las ancianas nos pedían a los adolescentes, nos pedían a los jóvenes dar una palabra. Y eso a nosotros nos hacía sentir tan útiles.
É interessante isso, um gesto tão simples, mas fez cada adolescente, cada jovem, hoje adulto, ser obreiros na casa de Deus. É tremendo. Es tremendo porque esa pequeña acción de estas mujeres ancianas causó que hoy en día todos estos jóvenes y adolescentes que ellas pidieron escuchar lo que ellos tenían al momento de pedir una palabra, hoy en día ellos están sirviendo en la obra del Señor. O adolescente, ele não só quer frequentar um culto, ele quer ser útil, ele quer fazer parte. Isso é importante. El adolescente no solamente quiere ser alguien que vea el culto, quiere participar y necesita hacerlo. Hoje a igreja precisa muito envolvê-los na obra do Senhor, porque senão o mundo vai envolvê-los e nós perderemos. Hoy en día la iglesia necesita que nosotros los involucremos. De esa manera, ellos van a sentirse útiles dentro del servicio del Señor. Outro ponto importante é o encorajamento dos adolescentes. Otro punto muy importante es el retar a los adolescentes. Quando olhamos para os adolescentes, eles têm emoções muito fortes. Cuando nosotros miramos al adolescente, notamos esto muy claro, que ellos demuestran emociones muy fuertes. Pequenas coisas tão simples para um adulto, mas para eles, quando eles vivem aquele momento, parece que o mundo acabou. Pequeñas cosas que para nosotros parecieran lo más simple del mundo, para un adolescente es lo peor que puede haber pasado en el mundo y el mundo se va a caer por ese suceso. Outras vezes, a alegria, a euforia é demais. Sentimentos muito fortes. Tanto tristeza como alegria, muito forte. Y muchas veces nosotros vemos ciertos picos de alegría, ciertos picos de tristeza, pero en una intensidad muy, muy grande. Quando falamos de encorajamento, é entender que, ao mesmo tempo que eles estão animados na oração, nos cultos, eles desanimam e eles precisam ouvir: vamos juntos, nós estamos com você, você precisa permanecer. Y al mismo tiempo que ellos pueden participar, necesitamos nosotros siempre tomar en cuenta esto, que ellos no solamente están en el tiempo de hacer, pero también de escuchar. Entonces, cuando nosotros vemos un adolescente, usualmente él va a tener ese cabizbajo de poder impulsarse en hacerlo bien y después dejar de hacerlo. Por lo tanto, tenemos que tomar un culto en el que ellos solamente escuchen, como que en otro culto también que puedan participar. Quando falo de encorajamento, é realmente a igreja estar perto, voltando no primeiro ponto, acolhendo. É entender o momento difícil, a dificuldade. Muitas vezes as pessoas dizem, mas é algo tão simples. Mas para ele, naquele momento, é algo terrível. Nosotros necesitamos recordar que cuando hablamos de retar, estamos hablando del primer punto que tomamos en la reunión, que es envolverlos. Cuando los envolvemos, nosotros creamos una cuestión terrible en la mente de ellos. Hoje, eles precisam disso, serem encorajados, entenderem que não é o fim, mas com Deus eles conseguem vencer, eles conseguem permanecer. Y eso se torna así porque ellos están muy necesitados de ser envolvidos. Entonces, esto debe de ser así. Para terminar, eu quero dizer que o grupo de adolescentes, eles estão num pico de energia, de força, de ânimo, que se nós soubermos usar toda essa força em favor do reino, faremos coisas tremendas. Y para terminar, nosotros necesitamos abrir nuestros ojos a una realidad, que ellos están con una energía al 100%, decididos a poder entregar hasta el último porcentaje de lo que tienen. Y esto puede ser muy bien aprovechado por la iglesia al momento de servir. É interessante para a igreja entender que é uma fase que vai passar. Talvez aquele adolescente que está com comportamento difícil, que está dando dificuldade, quando ele amadurecer,
ele vai passar por tudo isso e se tornar um grande obreiro na casa do Senhor. Es importante que nosotros les demos a entender que esos picos emocionales van a pasar y que todo esto trata de un proceso en el cual él va a poder vivir como proceso de madurez para en algún momento llegar a convertirse en un gran siervo del Señor. Precisamos cuidar para não perdê-los, porque o mundo está tentando levá-los. Então, precisamos cuidar, acolher, compreender e motivar. E vamos ver um grupo de adolescentes mudando toda uma geração. Necesitamos cultivar en que ellos puedan ser parte importante dentro de la iglesia, porque si nosotros no los envolvemos, no los escuchamos, si nosotros no nos ponemos al lado de ellos para guiarlos, en algún momento ellos se van a alejar y el enemigo es exactamente lo que quiere, alejar al adolescente lejos de nosotros. Joel, no capítulo 2, verso 28 e 29, ele fala do avivamento dos últimos dias, com velhos tendo sonhos e visão sendo usado por Deus, mas adolescentes e jovens cheios do Espírito Santo sendo usado por Deus também. Então, nos últimos dias, Deus usará desde crianças até os velhos, para que o nome dele seja glorificado. En el capítulo 2 del libro de Joel, versículos 28 y 29, relata el profeta algo muy lindo porque habla acerca de que los ancianos soñarán sueños, pero relata que los jóvenes serán llenos del Espíritu Santo. Si nuestros adolescentes son llenos del Espíritu Santo, vamos a tener gente muy armada para poder cambiar y transformar nuestra generación. Quero agradecer a todos que nos ouviram, a você por essa oportunidade e vamos às perguntas, se tiver algumas. Y yo quisiera en este momento agradecer por tener este pequeño tiempo para mí y poder escucharme. Yo quisiera tomar este tiempo también para algunas preguntas. Si usted tiene alguna pregunta, ahí al chat rapidito, taca, 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 taca. Ok, puede ir preguntando sin problemas. Cuando nosotros comenzamos a tomar la idea de poder abrir este grupo de WhatsApp, que es en el cual la mayoría de ustedes están, queremos nosotros darle a entender que tiene una gran oportunidad, no solo de recibir, sino de poner en práctica lo que hacemos, porque hay gente con un gran deseo en el corazón de que la verdad del Señor pueda ser expandida hoy en día. Y personalmente, yo fui descuidado un poquito en la adolescencia. Fue exactamente lo que pasó para que yo tenga que sufrir mucho. Antes de poder cumplir los 14 años, tuve que sufrir muchísimo. Y fue específicamente este periodo de la adolescencia en la cual se desató un diluvio de emociones, en el cual si no hubo alguien, si hubiera habido alguien que me haya envuelto, capaz si no hubiera sido necesario de sufrir nada de eso, o tal vez no ser tan lastimado. Pero hoy en día puedo decir, fui restaurado por el Señor. Pero qué tan lindo hubiera sido para mí decir, fui cuidado por el Señor por medio de aquellos maestros que estaban alrededor de mí y nunca me soltaron el rumbo, sino que permanecieron conmigo. Lastimosamente no fue mi caso. Pero yo no quiero que mi caso sea el mismo caso de los adolescentes que usted tiene en sus manos hoy en día. Yo no quisiera ver a sus propios adolescentes, porque hay varios de aquí que están incluso en el discipulado del ministerio, que es Cruz Castillo. Yo no me agradaría la idea de poder haber dedicado tiempo, amor, esfuerzo, invertir en un niño para que después, por una simple falta de prestarle atención, ellos terminen su adolescencia muy lejos del Señor. Para mí eso ocasiona mucha tristeza. Ciertamente, en un 100% usted no va a tomar el control total y confiamos en lo que el Señor diga y lo que el Señor quiera. Sin embargo, necesitamos nosotros de esforzarnos porque estos adolescentes crezcan al lado nuestro. Y en vez de ellos
estar cada vez más lejos, necesitamos tenerlos más cerca para poder aún tener un tiempo en el cual van a estar disfrutando de poder vivir y acercarse no solamente a nosotros, sino al Señor. Y ya vamos por las primeras preguntas. Uy, espérenme, mil disculpas por mi camarita, pero estoy con la computadora detrás. ¿Dónde está el chat? Ok. Creo que alguien envió un mensaje, pero no fue al general, ¿no? Creo que alguien lo envió a mí. A ver, voy a poner el celular así. Ojalá se active. Bien, la pregunta dice así. Pai, vamos a falar primeiro em português a pergunta para você. Tranquilo. A pergunta é, se o adolescente tem a igreja ou alguma coisa, ele sofre com Ficou sem som. ele não conhece muito da palavra do Senhor, como eu consigo involucrar ele na obra do Senhor? O que eu preciso fazer primeiro? Ficou sem som a tua pergunta. Repete ela, por favor. Tá sem som de novo. O micrófono. Graças. A pergunta é, eu conheço uma adolescente, mas esse adolescente só frequenta a igreja. Como consigo involucrar ele na obra? La pregunta es, yo conozco un adolescente que viene a veces y no conoce mucho de la palabra del Señor. ¿Cómo yo consigo involucrarlo en la obra? Quando eu falo de acolher, às vezes o processo é um processo longo. Primeira coisa que eu preciso, muitas vezes, é conquistar a sua amizade. Então, hoje, dentro da igreja, a gente precisa entender isso. Conquistar o adolescente para depois eu envolver. Porque muitas vezes eu quero envolvê-lo na obra, mas muitas vezes eu não tenho um vínculo com ele. Porque adolescentes, eles agem muito pelo vínculo. Ok. El adolescente actúa mucho por el vínculo que tenemos. La confianza depende del vínculo. Y si yo no consigo conquistar su amistad, va a ser imposible conquistarlo a la obra del Señor. Porque primero necesita verme a mí para ver a Jesús. Por lo tanto, necesito inicialmente crear un vínculo de amistad con el adolescente para que el adolescente pueda ser guiado por mí a ser obediente a Jesús. Outra coisa importante é entender o talento dele e o dom que ele tem. Porque muitas vezes a gente diz assim, todos têm de pregar. Todos têm de pregar. E a vocação dele não é o pregar. Então, eu preciso entender o dom dele. Porque muitas vezes ele não se envolve porque aquilo não é o dom. Amén, Pai. Y otro punto muy importante ahí es nosotros considerar las capacidades del adolescente. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos de que el adolescente predique y tal vez la capacidad que él tenga no sea predicar. Tal vez él tenga diversas capacidades en otros aspectos que son muy importantes también. Y hoy en día se están notando muy claramente. Ainda tem alguma coisa para aumentar, Pai? Outra coisa importante, estar próximo é por isso. Quanto mais você aproximar deles, você vai ver os dons, os sonhos, e isso vai ajudar bastante. Então, para envolvê-los, primeiro nós precisamos gastar tempo com eles. Entonces, nosotros necesitamos gastar tiempo con ellos. No lo vea como gastar, inviértalo. Porque cuando nosotros invertimos tiempo en ellos y nos acercamos a ellos, de esa manera nosotros conseguimos ver las aptitudes que él tiene y al ver las aptitudes que él tiene podemos enterarnos cómo involucrarnos también. Pai, a gente tem outra pergunta. Tenemos otra pregunta que dice así. ¿Qué puedo hacer si un adolescente muestra señales de no querer participar por timidez? O que eu posso fazer
com um adolescente que é tímido e ele não quer participar, ou ele simplesmente não fica envergonhado e o que eu faço? Eu tento que ele participe de Preciso. alguma atividade, que o que eu posso fazer? Aí a gente volta naquele do ouvir. Muitas vezes a gente vai ter de sentar e ouvi-lo. O porquê dessa atitude? Qual é a dificuldade dele? Es Isso ahí vai que ajudar. nosotros necesitamos volver al punto del que estuvimos hablando de escuchar. Si nosotros escuchamos qué es lo que le está intentando decirnos con esa actitud, nosotros vamos a conseguir entender primeramente la razón por la cual él no quiere participar. E voltamos ao ponto. Muitas vezes ele tem a timidez e ele não vai querer estar exposto. Aí eu preciso trabalhar a uma atividade que ele não vai ficar exposto e ele vai participar. Ahí nosotros necesitamos volver ao ponto de qué, pai? Entender que muitas vezes ele não vai ser aquele que vai estar à frente, Ah, tá. mas eu vou desenvolver uma atividade que ele vai ficar no apoio, vai ficar na oração. Então, isso daí também é importante. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer cuando él es tímido y realmente demuestra mucha timidez es entender básicamente que no todos están hechos para estar frente al público o no desde un comienzo con el adolescente. Por lo tanto, nosotros debemos buscar de que ellos participen de alguna manera dentro de la iglesia, quizás no tan al frente de los demás. Como ejemplo lo dimos, ¿no? En el momento de la palabra que estaba teniendo el pastor. Por ejemplo, que ellos puedan encargarse de los registros de asistencia, que ellos puedan encargarse de algún informe, que ellos se encarguen también de participar dentro de toda la comunidad, dentro de todo el grupo, pero no necesariamente ser enfocado en él el centro de atención. Ô, Guilherme, e outra coisa importante, muitas vezes não é porque o adolescente faz parte de um grupo que nasceu na igreja que ele já teve um encontro real com Deus. Então nós precisamos entender isso também. Y otro punto importante es que nosotros necesitamos entender que porque él tenga la oportunidad de estar en la iglesia, no quiere decir que él ya está preparado para hacer absolutamente todas las actividades que se hacen en la iglesia. Entonces, entra este otro punto, que nosotros debemos ver si ellos están capacitados para hacer cualquier cosa que se vaya a hacer. Entonces, las cosas van desde de los más pequeños detalles. Necesitamos incluir la idea de poder escucharlos, de poder retarlos a hacerlo, pero a su tiempo también, y enseñándoles por qué pasa esto, qué es lo que está sucediendo, por qué nosotros necesitamos prestar más atención a ellos para que ellos puedan abrirse, y una vez abiertos, la timidez misma va a ir también poco a poco disminuyendo. Así que por esa razón nosotros necesitamos fijarnos muy bien en su capacidad. Mas uma coisa importante, às vezes o momento que eu conheço mais os adolescentes não é no momento do culto. Às vezes é um passeio, às vezes é um acampamento, é um momento mais informal que eles vão estar mais abertos para colocar para a gente as dificuldades. Então, isso também é importante. Y algo muy interesante, voy a traducir exactamente lo que dice el pastor, y algo muy interesante que pasa conmigo, yo llego a conocer a mi adolescente no en los cultos. Yo llego a conocer a mi adolescente en los momentos de relación aparte, en campamentos, en reuniones, en salidas. Ese es el momento perfecto para poder conocer mucho mejor a mi adolescente, porque es ahí donde él se demuestra realmente tal cual es. E a gente tem outra pergunta que diz assim, pai, o que eu posso fazer se uma adolescente me fala que ele já não quer voltar na igreja, porque ele já não sente o mesmo que ele sentia antes? Acho que está falando desses picos emocionais, né? A pergunta é, ¿qué puedo hacer si un adolescente me dice, ya no quiero venir a la iglesia, ya no me siento el mismo de antes? Eu trabalho muito com a maior parte dos nossos adolescentes, as famílias não são cristãs.
Então, eu trabalho muito com o respeito. É até difícil dizer, mas eu entendo que o evangelho não é errado. E existem momentos que você vai orar por eles e deixar Deus trabalhar. Yo tengo en este tiempo, en la gran mayoría de mis adolescentes, que sus papás no son cristianos. Entonces, usualmente en ellos existe esta dificultad, que ellos se sienten en ciertos momentos desanimados porque no tienen un apoyo en el cual eh, llevar todo ese apoyo emocional que ellos pueden tener. Pero este es el momento preciso en el cual yo no tengo el control, el adolescente no tiene el control, pero el Señor sí lo tiene. Entonces dedique esos momentos en poder orar por él y poder insistir en demostrarle amor, en insistir en demostrarle el amor de Jesús a ellos para que ellos puedan ver de que ese es el lugar correcto que Dios tiene para ellos. Eu já tive adolescentes aqui que eles disseram, não quero mais ir para a igreja. E como eu digo a eles que eu respeito a vontade deles, que nada é obrigado, com tristeza no coração, eu disse para eles, não é o caminho, mas é a tua decisão. Só que não deixei de orar por eles, e todas as vezes que eu encontro, muitos não estão na igreja, eu abraço e pergunto, como você está? Como é que estão as coisas? Não desisti deles, mas é um momento que eu não consigo fazer nada por eles. Este es un momento, y ya he tenido muchos adolescentes que me han dicho, yo no quiero volver nunca más a la iglesia. Y lo que sucedió fue lo siguiente. Yo le dije, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que haces, pero usted no está obligado a estar aquí. Yo considero que es incorrecto y de hecho me ocasiona mucha tristeza tu decisión. Eso no quiere decir que yo pare de orar por él, que la siguiente vez que lo vea lo trate con el mismo amor de siempre y que también en cada momento que yo tenga la oportunidad pueda intentar hacer de que él vuelva a la iglesia. Y tristemente, no todos han vuelto. Algunos han crecido y ya son jóvenes, pero aún así sigo amándolos como cuando eran adolescentes. E o gostoso, Guilherme, o bom é você ouvir. Eu já encontrei alguns que me disse assim, eu sinto saudade do momento que eu estava lá. Então, marcou a vida deles. E eu creio, eu falo como missionário evangelista, que Deus vai restaurá-los. Y lo más lindo de todo es que ya ha sucedido varias veces, en varias ocasiones lo siguiente, que estos adolescentes una vez crecidos se han acercado a mí y me han dicho, pastor, yo extraño estar allí, extraño ese momento. Entonces quiere decir que mi oración tuvo frutos, que mi oración está causando algo en el corazón de él. Y esa persona probablemente va a volver. A gente tem outra pergunta, pai. Diz assim, o que eu devo fazer se uma adolescente deixa de ir na igreja quando toda a família ainda é cristã? Como eu consigo identificar essas causas dele deixar a igreja? A pergunta é, ¿qué debo hacer si un adolescente deja de ir a la iglesia cuando en el mismo tiempo toda su familia es cristiana? O sea, ya son participantes cristianos de la iglesia. ¿Cómo yo consigo identificar las causas de este problema? Entramos no começo, proximidade. A amizade, a proximidade, para a gente tentar entender o que está acontecendo realmente. Porque é difícil, existem muitas coisas acontecendo. Às vezes não é só eu não quero ir, existem muitas coisas acontecendo. E aí a gente entra de novo no vínculo. A amizade para que ele se abra com você e diga o que está acontecendo. Amén. Existe aquí, al hablar de este punto, tenemos que retornar de nuevo al punto de proximidad con ellos, de estar cerca de ellos y escucharlos. Cuando nosotros vamos a identificar las causas por las cuales ese adolescente dejó de ser parte de la iglesia, necesitamos sí o sí estar bien cerca de él. Sabemos muy bien de que al momento de poder
notar que este adolescente cada vez se está alejando es porque cada vez tiene menos empatía con nosotros, menos cercanía de amistad con nosotros. Entonces, para nosotros descubrir las causas, necesitamos acercarnos a ellos. Y en lo personal, ya yo empiezo a hablar por Guillermo, yo he llegado a poder encontrar niños de 12, adolescentes de 12, 13 años, que a mí también me han dicho, yo ya no quiero estar aquí. Pero gracias al Señor, en esas ocasiones yo conseguí tener mucha sinceridad con ellos y mucha cercanía de amistad con ellos. Y en algunos de esos casos, las cuestiones eran muy difíciles. Muchos de ellos estaban recibiendo bullying dentro de la iglesia. Muchos de ellos, lastimosamente, habían sido muy maltratados por algunos hermanos. En algún caso, hubo algún problema de abuso sexual. Y las causas por las cuales nuestros adolescentes pueden estar sufriendo, incluso dentro de nuestra congregación, son muchas. Por eso es importante que en primer momento que el adolescente demuestre un poco de lejanía, porque se supone, ¿no? La gran mayoría de las personas suponen, está en su adolescencia, denle en su espacio. Pero en realidad tiene su espacio, pero aún sigue siendo mío. Aún sigo estando con él, porque necesito saber cómo está. Eso no es invadir su privacidad, eso es envolver su entorno dentro de lo que el Señor quiere. El Señor necesita estar en el entorno de todo. Esse é um ministério que vai usar muito paciência, o amor. Você vai ter de ter muito amor, entender o tempo. Como você disse, às vezes você sabe que alguma coisa está acontecendo, mas você vai ter de entender o tempo. Valorizar essa privacidade. Tem hora que você vai e aí eles vão começar a se abrir e você tem de ir no tempo deles. Uh-huh. Es muy interesante porque este ministerio es un ministerio muy difícil. El ministerio del adolescente es algo vienen bastantes rompemuelles en medio del camino. No se puede correr, pero lo esencial es siempre poder estar allí con la mano del Señor, guiándonos según lo que el Señor necesita que ellos aprendan, porque necesitan aprender mucho. Y el hecho de cuidar de su privacidad es algo muy esencial, pero también muchos de nosotros guardamos secretos y nuestros secretos lo damos a una persona que confiamos mucho. Quizás Dios esté oportuno para usar su vida en que ellos puedan abrir a la luz esas necesidades y esas dificultades que ellos están pasando. Así que póngase a la brecha y póngase a predisposición del Señor para poder ser usado de manera que el adolescente pueda encontrar a Jesús por medio de usted. Amén. Yo creo que hubo unas preguntas muy lindas con las cuales pudimos complementar lo que estuvimos hablando. Si alguno de ustedes tiene alguna otra preguntita, no duden en hacerla, aprovechemos. El Señor nos dio la oportunidad de hoy tener un Zoom ilimitado. Gracias, Señor. Yo esta mañana le decía, yo le digo al pastor Rogerio Pai, porque su hermano es uno de mis mejores amigos, se llama Enrique. Es un gran misionero. Y él cada vez que iba a su casa, él decía, esta es su casa. Y yo iba a preguntar, Pai, ¿puedo sacar agua? Y él me decía, hijo, ¿por qué estás preguntando si quieres sacar agua? Toma. Yo, Pai, ¿puedo sacar leche? ¿Por qué me está preguntando? Tome, saque. Esta es su casa. Y recuerdo muy bien que incluso yo ya saliendo de mi adolescencia, ingresando a la juventud, porque tenía 18 años en el momento que yo estuve en el Brasil y estuve viviendo en la ciudad en la cual vive el pastor Rogerio, aún incluso en el momento de la adultez, en el momento, perdón, de la juventud, pude darme cuenta de que es muy necesario ser envolvidos por medio del amor simple del Señor. Y no es que el pastor Rogerio tiene la situación económica regalada. Yo puedo ver cuánta necesidad muchas veces hay. Sin embargo,
esa manera increíble de poder demostrarse como un padre fue tan esencial para mí para poder sentirme en paz y saber que el Señor cuida de mí. Si un joven que apenas estaba saliendo de la adolescencia como yo, lo sentí muy necesario, esas cuestiones emocionales en el adolescente se disparan aún mucho más, es mucho más elevado, entonces necesitan en quien apoyarse y el Señor puede estar utilizando su vida como oportunidad para que ellos puedan vivir esa oportunidad. Pai, você tem algumas últimas palavras para falar? Só tenho que agradecer e dizer que o Ministério de Adolescentes, cada vida é uma experiência diferente. E se você, como líder, sente dificuldades, Deus é o que nos capacita. Ele nos dá sabedoria e nos leva pelos caminhos dele. Amén. El pastor dice, yo lo único y lo último que tengo para decirles al respecto de esto es que este es un ministerio en el cual usted necesita de mucha pasión, de mucha entrega, de mucho amor por ellos. Si usted toma en cuenta esto que se acaba de hablar en este momento, va a ser de mucha bendición para que ellos puedan encontrar seguridad en Él y en Él poder vivir una vida en la cual van a poder disfrutar de algo muy especial en el Señor. Amén. Yo creo que nadie más tiene alguna pregunta. Yo estoy muy feliz por lo que acaba de suceder hoy. Creo que ahora sí puedo. Voy a activar la otra cámara. Espérenme un ratito antes de despedirnos, porque queremos tomar una pequeña fotito con cada uno de ustedes. A ver. Bien. Si usted quisiera, ay, a ver. Sí, sí está funcionando. Si usted quisiera poder obtener la grabación de esta reunión, puede hacerlo con mucho gusto escribiéndome personalmente. Nosotros ya tenemos guardadas algunas de los links que hemos estado compartiendo. Sin embargo, los links funcionaban solamente para las computadoras. Entonces, si usted ingresaba el link por el celular, no iba a conseguir ver los videos. Por lo tanto, nosotros estamos subiendo desde el primer video que conseguimos grabar hasta este también. Vamos a estar subiéndolo a YouTube y de ahí vamos a estar enviándole los links. ¿Está bien? Para que sea más fácil si es que usted solamente tiene el uso del celular y usted pueda compartir esto a todas las personas posibles. Yo sé que 16 personas que en este momento están aquí no son todos los que están interesados en adolescentes. Estoy más que seguro. Y estamos enterados de que el Señor quiere obrar de manera especial para cada uno de nosotros. Y hoy queremos agradecer al pastor Rogelio por su vida. Gracias por este tiempo que has estado teniendo para nosotros. Yo sé que ya son las 11 de la noche y casi 12 de la noche en Brasil, pero te mandamos muchos saludos, Pai. Yo quiero preguntar, ¿alguno de ustedes quisiera mandar un saludo hasta Brasil, hasta São Paulo? Quem de vocês quer mandar um oi para o Brasil? Fala assim, faça assim, ó. Saludos a Brasil, saludos a São Paulo. Amém. Abraço, dizem. Abraço, pai. Então a gente vai tirar uma fotinho. Liga a câmera, pai. Ah, você já tem ligada. Todos enciendan sus camaritas. Vamos a se me trabó ahorita, estaba hablándoles en portugués a ustedes y que enciendan sus camaritas para poder tener nuestra última fotito y que el Señor pueda, nosotros podamos recordar bien este momento, ¿ok? Vamos con la foto, a ver, a la cuenta de 1, de 2,